Buenas tardes, mi nombre es Eliana García y yo quiero hablar sobre la conquista y colonia de nuestro país, especialmente del departamento del Tolima. Existen varias teorías que describen la llegada de los primeros pobladores a Colombia. La más conocida es la que relata el ingreso de los aborígenes por Panamá. En cuanto a la aparición de los primeros indígenas en el departamento, podemos decir que estos llegaron de otras regiones del país y por el cauce del río Magdalena. Debido a su forma de vida nómada basada en la caza y recolección de frutos, se establecieron en pequeños grupos a la orilla de los ríos para aprovechar los recursos provenientes de los mismos. Empecemos por definir que el término indígena proviene del vocablo indio, que significa habitante de la India. Esta confusión es común al referirse a nuestros pueblos ancestrales, porque en un comienzo los españoles creyeron haber llegado a este continente. El término correcto es aborigen. Nuestros aborígenes vivían en paz con la naturaleza, la respetaban y veneraban, ya que la Pachamama era la proveedora de todos sus recursos, incluyendo su propia existencia. Su modo de subsistencia y economía se basaba en la recolección y caza. Después conocieron el cultivo. Tenían un sistema de comercio llamado trueque y cada comunidad tenía su propia región y leyes. Vivían en paz con la naturaleza y sus semejantes. Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio pudieron observar las grandes riquezas naturales, además de sus grupos poblacionales. Los integrantes de la tripulación española eran exconvictos que a cambio de trabajar en las nuevas tierras para favorecer los intereses de la corona, obtenían su libertad. Los españoles sometieron a la fuerza a los pueblos aborígenes. Su lema era sumisión o exterminio. Por esto, la mayoría de las comunidades ancestrales desaparecieron y con ello su legado cultural. La economía de los españoles se basaba en la explotación indiscriminada de los recursos naturales y en la sumisión absoluta de los pobladores. Los cuales fueron esclavizados y obligados a actividades como la extracción de oro y plata, labores domésticas, boga, trabajo en las haciendas, etc. Eran sometidos a toda clase de abusos, fueron obligados a aceptar la religión católica y a abandonar sus prácticas chamánicas. Algunos emigraron hacia las tierras altas y áridas, formando comunidades, pero aún allí eran maltratados. En el territorio tolimense, los pobladores se trasladaron a la zona de Chaparral, Purificación, Natagaima, Collaima y San Luis, tierras caracterizadas por su rudeza climática. En la época de la colonia, la economía española estaba fundada en la extracción de oro y la siembra de cultivos como el maíz y el café. Los aborígenes eran obligados a trabajar en muchas ocasiones hasta la muerte. Los que anteriormente eran asentamientos se convirtieron en poblaciones de paso español. Se produjeron innumerables enfrentamientos que dejaron rastros de sangre y muerte. Surgieron líderes como Quintín Lame, quien trabajó toda su vida por el reconocimiento de la raza y la adjudicación de tierras para sus asentamientos, pero solo hasta después de 10 años esta batalla logró su cometido. A los grupos aborígenes les fueron adjudicados mediante capitulaciones el territorio de Chaparral, Purificación, Natagaima, Collaima y San Luis. En la actualidad, los que sobrevivieron a esta cruenta guerra son muy pocos y en su mayoría están localizados en los territorios antes mencionados, aunque presentan altos índices de pobreza. El Estado aún no reconoce la validez de las capitulaciones, por esto se siguen presentando enfrentamientos y marchas y todo tipo de actos que demuestran la terrible situación social, cultural y económica de las comunidades. En la actualidad existen pequeños resguardos descendientes de la raza más bravía que habitó nuestro territorio, los Pijao. Este es un pequeño mapa que muestra las poblaciones existentes a la llegada de los españoles. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.